¿Cómo andan? Espero que muy bien. Ahí las veo a las chicas, a Romina, a Carolina. Espero que estén muy bien, ellas también. Bueno, hoy ya cerrando la actividad, que vino muy buena, presentándonos a un personaje atravesado tanto por la mitología como por el cómic y después, bueno, por el cine y ahora por la serie, ¿no? Así que, bueno, ha sido realmente un placer, pero bueno, no las voy a despedir antes de tiempo, tenemos este encuentro, así que no es que las estoy diciendo chau ahora, no, nada que ver, pero bueno, para que no se me olvide, quería agradecerles el evento. Y ahí voy ahí sumando, también te voy a añadir ahí destacado a Caro. Y bueno, antes de ir ya al PowerPoint y demás, simplemente un recordatorio que el lunes tenemos la presentación del libro Los Pozos y otros cuentos, que es la antología, la segunda edición del concurso de narrativa, a las 19 horas. Es una actividad abierta a la comunidad, por lo tanto gratuita. Bueno, están más que invitados a sumarse. Es una celebración más que nada. Y también dar inicio al tercer concurso de narrativa. Así que todo el que tenga un manuscrito ahí, a desempolvarlo o sacarle los bytes, como quieran, y bueno, a presentarse, a animarse. Que antes son 3 carillas mínimo a 12 como máximo, para que tengan una idea más o menos de... Y tema libre, o sea, bastante amplia en ese sentido. A veces es como medio como un corset, cuando te ponen un tema y tal vez decís, uy, acá como lo encaro o eso, bueno, depende de cada uno eso, ¿no? Hay gente que le gusta la presión a tope y que eso le sirve, pero bueno, me parece que al tener tema libre da más posibilidades a cualquier manuscrito que estén trabajando. Así que eso es el fuerte y mañana tenemos un ciclo de debate sobre editoriales en el interior del país a nivel federal, pensarlo más en conjunto. Eso también es una actividad abierta, por lo tanto gratuita. Así que bueno, también están invitados. Eso es a las 18 horas y lo conduce Gastón Fierda. Esos serían como los avisos parroquiales. Y bueno, los esperamos. Y esperen que ya las habilito. Si quieren ir ya para ir compartiendo PowerPoint, lo pueden estar habilitadas. Así que bueno, ya a Loki, a por ello. Nuestro último encuentro. En primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un tercer encuentro dentro de lo que fue en realidad una propuesta así de puro gusto, que es un placer encontrar eco también en otra gente que le guste lo mismo que a uno, ¿no? O que le interese por lo menos. Y también a la Fundación La Balandra por darnos el espacio para poder hacerlo y para poder llegar a otras personas que por ahí, desde hablando del interior del país, no es tan fácil llegar por mucha época de conexión que hay. Tal cual, sí, la fundación, yo le propuse a Romy hacer esto porque habíamos hecho los vivos en Instagram y la verdad que la fundación tiene una cuestión federal que me parece súper importante y que la pandemia también nos ayudó a conocer también y que está bueno esto de que quedemos con una hibridez, ¿no? Que no, está bueno que digamos, se sigan haciendo cosas presenciales, pero que no perdamos lo virtual. Lo virtual, porque si no al interior quedamos otra vez aislados del otro lado de la frontera. Las distancias en esta América Latina nuestra tan grande, que a veces perdemos de perspectiva qué tan grande es, son un desafío, especialmente en el tema de lo cultural. Sobre todo cuando lo cultural está tan atravesado por lo digital, porque hoy lo digital es prácticamente imposible de eliminar de lo cultural. Exactamente. Bien, ¿arrancamos? Solamente una cosa, por ahí en el chat recuerden dejar preguntas, aportes, seguramente vamos a pedirles que al final estaría bueno poder entablar una charla ya en este último tercer encuentro, ya saben que no lo vamos a comer, que no le vamos a hacer nada raro, y que tiren temas, porque por ahí, si pinta para una continuidad
con otra cuestión, quisiéramos saber qué temas les interesan para poder seguir haciendo encuentros de este estilo, ¿no? Exactamente, nos parece que también el verano, para nosotros que somos docentes, Oh, nos relaja un poco y nos permite que el lado nerd y freaky se nos salga un poco más, así que también sería interesante pensar cuáles son los temas, las cosas que les interesan. bien, tercer encuentro entonces, de historia y literatura en LOC. Arrancamos. Bien, para arrancar, una frase me parece que es significativa específicamente de la personalidad de Loki, que se da durante el juicio, ¿no? Que es cuando él determina cuál es su posición dentro de esta tarea. Esto que dice, ¿es culpable de ser el dios de la travesura? Sí. ¿Culpable de encontrar toda esta charla tediosa? También. Ahora, ¿culpable de un crimen contra la sagrada línea temporal? Absolutamente no. Arrestaron ustedes a la persona equivocada. Él asume que de todo lo otro puede ser culpable, pero de esto, no. No tiene nada que ver. Y además esta idea de asumirse como personaje, ¿no? Como el dios de la travesura, ¿no? Acá hablamos un poco, cerrando de lo que hemos hablado en los otros encuentros, de que realmente es el dios que todo lo mueve, porque si no hay travesuras, si no hay cosas para hacer, ¿no? Qué aburrido se resulta todo. Bien, entonces lo que vamos a empezar a discutir en este encuentro es Loki en la serie, ¿sí? Este personaje tan particular que se nos va a presentar de manera distinta en esta serie, porque lo que tiene magnífico el mundo del cómic es que el mundo del cómic siempre vino unido a todo un nerdismo muy profundo de sus creadores, en los cuales se debatía mucho de lo que estaba en el mundo científico y cultural. Por lo tanto, tiene muchos reinicios en el mundo del cómic, que es una de sus importantes conexiones con la literatura, ¿no? La capacidad de reinventarse constantemente. Exactamente, y porque la literatura nunca, digamos, deja de hablar de lo mismo, ¿no? De los grandes temas, de las grandes problemáticas. Lo que se va modificando son los contextos y las situaciones que vamos viviendo, pero absolutamente los temas siguen siendo los mismos, no sigue preocupando lo mismo. El otro día leía una especialista que hablaba sobre videojuegos y gran preocupación de los pibes y los videojuegos violentos y toda la cuestión. Otra vez. Y ella decía que se ponía a charlar con los adolescentes, ¿no? que iban a su consultorio y dice, y al fin y al cabo me daba cuenta que esos juegos que ellos juegan siguen preguntándose las mismas cuestiones que nos hemos preguntado a lo largo de la historia, ¿no? Acerca de la muerte, acerca del amor, acerca de la aventura. Entonces dice, no cambiaron las temáticas, cambiaron las formas de llegar a ellas, ¿no? Los videojuegos, pero no, las temáticas siguen siendo las mismas. Bien. Se me pierde el mouse. Ahí. Wow. Bien, en primer lugar, el Loki que nos encontramos en esta historia es un Loki distinto, ¿sí? Pertenece a una nueva línea temporal y ya te lo va a relatar la primera escena. Cuando toma ese momento de Avengers Endgame, en el cual los Avengers viajan en el tiempo con el fin de modificar lo que había sucedido con Thanos. Por ende, llegan a la Torre Stark en el año 2012, que el 2012 va a ser el eje de todo lo que sucede en todas las series de todo este año. O sea, acaba de empezar Hawkeye y también Hawkeye empieza con una escena del año 2012 con la batalla de Nueva York. En este caso, fin de la batalla de Nueva York con Tony tratando de escapar con el Tesseract, que obviamente no puede, porque sí, sucede una situación muy graciosa con Hulk y él termina sin esa gema del infinito que termina en las manos de Loki y escapa de la escena. Este Loki es un Loki totalmente irredento, es decir, es como comenzar total y absolutamente de cero con Loki. Es un Loki que no ha atravesado todo el proceso que atraviesa con Ragnarok, con Thor de Dark World, con todo el proceso que se le da en el MCU y que termina con él muriendo, entre comillas, a manos de Thanos. Por ende, este Loki tiene otro camino a recorrer, que no es el mismo que recorrió ese Loki alterno, ¿no?
sí, y que pertenece a otra, estaba pensando en todo lo que dice la Romy, me juego pensando en todo eso. Y que, claro, no es ese personaje que le sucedió todas cosas, entonces, digamos, es un personaje atrás, entonces es otro, ¿no? Y todo lo que le va a pasar esto, entonces también mucho de lo que va a suceder después, también lo vamos a entender a partir de esta línea temporal, este salto temporal que se va a dar acá, ¿no? A mí lo que me divierte en la literatura es que es muy, esta serie nos resuena tanto, me recuerda mucho a las obras griegas, con esta figura del oráculo que canta, que viene a ser la presencia de Mobius, que le cuenta todo a Loki antes que suceda, o sea... Sí, es que el oráculo, la presencia del oráculo está, digamos, desde los griegos, ¿no? Shakespeare también lo toma con las brujas en Macbeth, ¿no? También va a aparecer la idea del oráculo, que es otro de los grandes temas, ¿no? El destino o el libre albedrío, ¿no? La gran pregunta, ¿estamos prefijados o cada uno va haciendo su camino, ¿no? Entonces, es como la gran pregunta, por eso el oráculo va a ser como fundamental, ¿no? En esta idea de poder mostrarles la historia, pero fíjense cómo esto también se va a hacer al revés, porque si bien Mobius viene y le dice, lo confronta con su propia historia, después va a ser el mismo Loki que le va a hacer lo mismo a él, ¿no? Lo va a dar vuelta, sí. Lo va a dar vuelta y le va a decir, pero pará, vos no sos un policía de la TV de toda la vida, vos tuviste una vida, vos también fuiste arrancado de una línea temporal para estar acá, ¿no? Entonces se va a dar, digamos, como las dos. En la literatura griega había algo que se llamaba la anagnórisis, que era que cuando el personaje se reconoce a sí mismo, ¿no? Entonces también aparece esta idea con el oráculo, ¿no? El oráculo a mí me permite reconocerme, saber quién soy, ¿no? A Edipo, ¿no? Cuando él sabe, al fin y al cabo, que es el hijo de Yocaste, que se ha casado con su madre, que ha matado a su padre, ahí él se reconoce, pero ese reconocimiento es sumamente doloroso, lo cual le lleva a que se arranque los ojos, ¿no? Entonces, la confrontación, esta análisis con la propia historia, tampoco es algo fuerte, digamos, algo suave, ni algo lindo, ¿sí? Sino también es algo que va a ser muy fuerte, ¿no? Reconocerse en la historia. Que ahí uno piensa, ¿no? Y se quejan del ¿cómo se llama? Del nuevo estilo de juego de video que usan los chicos, si nosotros nos ponemos a revisar los clásicos, si te lees Shakespeare, o sea, ¿qué me hablan de violencia? O sea, claramente, o sea, no han leído Shakespeare los que hablan de que... Igual convengamos que tenemos una generación muy rara, la generación adulta que se queja del Pokémon GO, el único juego que hace que los niñitos salgan a caminar. Aclaremos eso. Bien. Además tenemos dos situaciones muy interesantes, que es que el tipo es un planificador y es instintivo por naturaleza, o sea, tiene una capacidad muy fuerte, pero también una historia muy trágica. Entonces, gran parte de toda esta nueva historia de Loki va a ser la búsqueda de su propia redención a través de la redención del personaje de Sylvie. Él va a acompañar ese camino porque siente que de todos los Loki es la única que puede llegar a redimirse en el tiempo. Y también es alguien que sabe hasta dónde llegar, porque ¿qué sucede? Al ser educado por Odín, él comprende los límites del caos. Sin haber conocido la historia de Hela, la historia previa de Odín, entiende hasta dónde se puede tirar de la soga. ¿Y eso qué es el dios del caos? Del caos y la travesura, pero él entiende hasta dónde se puede llegar con ese caos, hasta qué lugar puede arribar la locura de su parte, ¿no? Y eso es un contraste con Sylvie como personaje. Claro, y ahí podemos ver la dialéctica que se dan estos dos personajes, tanto en lo genérico, ¿no? En el género de Loki hombre y Loki mujer, ¿no? Que es Sylvie, este opuesto que se da en esto de que se enamoran al fin y al cabo, o se enamoran o sienten que, ¿no? Tan narcisistas que se enamoran de su propia versión, de su propia variante, pero sino también esto de que la historia se mueve, ¿no? A partir de los opuestos, ¿no? Y todo va a ir sucediendo a partir
de cosas que se van a ir oponiendo unas con otras, ¿no? Bien, vamos. Aprovechando ese punto, vamos a partir a una de las polémicas más fuertes de esta situación de la serie de Loki, que es Loki y la sexualidad. Todo lo que se va a plantear y que tiene que ver con los nuevos tiempos, ¿no? Claramente, si bien el cómic y la literatura tienen una larga data del tratamiento de la sexualidad como uno de los grandes temas, ¿sí? En estos tiempos actuales, posmodernos, claramente se va a hablar más y van a dejar de ser tan tabú muchas cosas, ¿no? Y van a empezar, ¿no? Ayer leía que uno de los capítulos de Los Simpsons ya armó todo un capítulo donde Smither, ¿sí? Aparece con una pareja gay, ¿no? Entonces, no es solamente la historia detrás, sino ya ponerlo en el lugar, ¿no? Y hacer que ese personaje tenga una historia que nosotros la parecíamos como en el closet, pero ahora va a tener su historia. Entonces, son momentos de hablar también, y las nuevas generaciones buscan hablar mucho de estos temas. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que hay que destacar? Es Disney. Disney es una empresa sometida a muchas tensiones de mercadotecnia, dentro de un mundo, entre comillas, occidental. Tipo, yo tengo mis peleas con la categoría occidental, y dentro de un país como es Estados Unidos, que vive una eterna contradicción dentro de su interpretación muy particular del liberalismo. Entonces, Disney nunca te logra plantear una representación adecuada de la diversidad en ninguna serie. Loki es solamente una situación más. ¿Qué sucede? Hay una realidad que lo plantea toda la comunidad LGTBIQ+, ¿sí? Que es que no importa si vos tenés directores, actores y creadores LGTBIQ, no necesariamente vas a producir contenido adecuado porque los tengas. Podés ser igual de equivocado dentro de ese tipo de contexto, y en el caso de Loki, la verdad que no logran superar la prueba tampoco. O sea, es apreciable el interés de la directora, es realmente, como decir, loable el querer hacerlo, pero nunca te quedas claro qué es lo que quieren hacer. Cuando vos tenés que explicar tu propia obra es porque no lo hiciste bien. Entonces la mayoría de la gente que tenía la crítica no se entiende si Loki es asexual, es polisexual como en la literatura, es pansexual como en el mismo cómico admitido, ¿sí? O bisexual como la misma directora lo quiso colocar. No se entiende qué es lo que quisieron hacer. No se explora eso, se lo trata como de costado, pero al final se sigue sosteniendo una narrativa en la que no queda nada muy claro y en la que muchos miembros de la comunidad LGTBIQ terminaron diciendo que se terminó optando por, como diría Jorge, te lo resumo así lo más, el amor heterosexual, ¿vieron? Entonces, nunca se entiende qué es lo que se quiere lograr. Me parece que se podría haber tratado de otra manera y haber comprendido un personaje tan diverso como es Loki, ¿no? Sí, como que quisieron apostar un montón de cosas, pero después la opción final fue siempre la clásica de Disney, ¿no? En eso no pudieron salirse de... Sí, es el príncipe, la princesa de Disney, o sea, no está mal, no me parece mal. Una persona bisexual, que eso quiero aclarar, no necesariamente tiene que comprender contra los estándares que uno tiene, sobre todo con la educación binaria que uno ha tenido, ¿no? Pero, ¿qué puedo decir? No se apuesta, no se trabaja esa apuesta, no forma parte de la narrativa, no se entiende para qué se la trajo, y en todo caso, si se la trajo, no se le dio espacio para crecer. Exactamente, y sobre todo porque en Asgard, ¿no? La diversidad era la normalidad, ¿no? La sexualidad, digamos, como hablamos bastante del mito, ¿sí? Nos encontrábamos con la sexualidad de los dioses, ¿sí? Totalmente diversa, ¿no? Entonces, tomar esa mitología y después quedarse con una cierta parte, ¿sí? También hace como ruido, ¿no? Bien.
Y aparte que tampoco podemos saber, la mayoría de las religiones paganas tiene este problema, quiero aclarar. O sea, nunca vamos a saber exactamente cómo era verdaderamente el culto, qué traía en sí, porque lo que nos ha quedado hacia nosotros ha pasado por la tijera de la censura de tiempos que son muy crueles para ese tipo de planteo. Es decir, tengamos en cuenta que los nórdicos tuvieron que atravesar la censura de la Edad Media, la Iglesia Católica y todo lo demás. O sea, no es tan simple pensar ese tipo de cuestiones. Exactamente. Y lo importante en la serie es que lo que vamos a ver es que Loki usa la sexualidad como un recurso, ¿no? Lo hablábamos esto de como el vampiro seductor de Anne Rice, ¿no? O sea, la sexualidad la utiliza todo el tiempo para poder, digamos, seducir a quienes van a ser parte de sus travesuras, ¿no? Muchas de sus travesuras van a tener que ver con seducir a la víctima, ¿no? Y de esa manera llevar a cabo la travesura. Y naturalmente estamos hablando de un Loki en constante conflicto con la población de sus apropiadores, ¿no? Y con sus propios apropiadores y con todo el esquema de vida que tiene. Entonces, confiar en sus parejas es profundamente difícil. La mayoría, como decimos antes, al utilizar la sexualidad como un recurso es una cuestión de ventaja, no necesariamente es una cuestión de igualdad. Cuando él hace toda esa referencia acerca de que el amor es una daga, que lo que realiza es hacerte daño, tiene que ver específicamente con eso, de que lo ve como una situación de utilidad que es sumamente interesante, pero que también te coloca un límite en cuanto a la vulnerabilidad que tenés que tener a la hora de iniciar una relación entre iguales, por lo menos. Exactamente. Y esto del instinto paterno y el instinto materno, o sea, claramente en él están muy marcadas las ideas de que si bien es, digamos, alguien que va a traer siempre el caos, siempre trata de proteger, ¿no? Y siempre va a tratar de tener una situación de amparo hacia otros, ¿no? No se siente, digamos, cómodo en situaciones de vulnerabilidad de los otros. Intenta siempre tratar de resolver, ¿no? Y esto también tiene que ver con el personaje mitológico en sí, ¿no? Si bien era el que traía la travesura, también era el que después salía y se hacía cargo de resolver esa travesura, ¿no? Entonces, siempre hay una idea de, bueno, se manda la macana, pero después se hace cargo y busca, ¿no?, la forma de remediar aquello que hizo. Aparte en la literatura de la mitología, Loki es un padre orgulloso, es una persona que dice yo soy, mientras que su propio origen se basa en el no saber quién es. O sea, es como, vieron como cuando te decía nuestro viejo, yo quiero ser el papá que no fue mi papá. Bueno, es exactamente eso. Él siempre dice, yo soy padre de todas sus circunstancias de paternidad o maternidad, porque él también ha sido procreador de diferentes criaturas y personas, están de la mano de él asumir, decir, sí, fui yo. O sea, es de los pocos dioses que no tendría una cuestión alimenticia que renacer. No tenía ningún juicio por no reconocimiento de paternidad, digamos, maternidad. Se carga absolutamente de todo. Aún hasta del caballo, que pare. Bien, ahí vamos a entrar obviamente en la mitología, la literatura, la historia y la sexualidad. Sí, a ver, obviamente nosotros no estamos para interpretar qué tipo de sexualidad tiene. La sexualidad es tan diversa como las personas que existen. No podemos pensar que podemos otorgarle una etiqueta. Hay aproximaciones, que son las que hoy tenemos, pero esas aproximaciones tienen todas las combinaciones que uno quiera tener. Entonces lo que dice Carlos acerca de quizás un caos en la sexualidad es una realidad. Ahora, el problema es que Disney no lo interpreta así. Disney te lo trata de encasillar y con una dificultad. O sea, recordemos que te sale con que sí en algunas cosas, pero después tiene protestas porque quiere sacar de sus plataformas animaciones que
que tienen personajes de diversidad y los propios creadores entran en protesta. O sea, es como una empresa que todavía lo que tiene que superar es su eterna situación de ejecutivos blancos, hombre, hetero, de clase media alta. La típica queja de toda la historia. Con ese tipo de gente no llegás mucho más allá. Bien, en la historia, ahí la Romy nos va a compartir. Es bastante simple. Las mitologías existentes, la historia actual que nosotros tenemos, especialmente la que contamos acá en América, en Argentina especialmente, es una historia profundamente eurocéntrica, salvo ciertos lugares. Yo quiero que esto se interprete bien. Las universidades en Argentina tienen muy poca permeabilidad hacia el abajo. Son, como ellos mismos lo denominan, islas democráticas hermosas, varias de ellas anticoloniales y totalmente americanocéntrica, podría decirse, pero una parte muy importante sigue siendo muy europeizante, sigue teniendo toda una visión muy colonial de la historia, y en el resto, hacia el abajo, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos un público en general que sigue una historia que está basada en lo que le enseñaron en la secundaria, que tristemente como profesora de secundaria debo decir que todavía está muy cruzado por lo que se enseñaba a principios de siglo. O sea, yo he coordinado áreas, sigo coordinando áreas de sociales, y es una pelea todos los años que dejen de enseñar Grecia y Roma cuando no están los DCP. Así que imagínense, ya todavía tenemos la historia del tiempo pasado, presente y futuro, o sea, es muy difícil de entender. Entonces las mitologías, especialmente las mitologías pertenecientes a nuestro espacio, que el otro día lo decía Lucía que estaba interesante para tratar, las mitologías son algo que la mayoría de los profes desconoce, y si conoce tiene una cercanía muy personal que no interpreta ciertas cuestiones que son lógicas. La mayoría de las mitologías existentes en la historia son total y absolutamente abiertas en cuanto a la diversidad. Las que no llegaron con la censura, con mucha tijera, ¿sí? Tenés la presencia primero de una gran cantidad de dioses que interpretan diferentes formas de la realidad, a los que se les rendía culto específicamente muchas veces por esa misma sexualidad diversa, porque interpretaban al ser humano desde una situación que era vivida como algo muy natural en la antigüedad. La sexualidad era vista como un tránsito para muchas cosas, entre ellas para la fertilidad de la tierra, y por lo tanto no importaba todo este bagaje de culpa enorme que tenemos hoy en día relacionado al tema de la sexualidad. Obviamente también se traduce en la presencia física de las personas. Acá, por ejemplo, para un ejemplo, del otro día lo transfería, creo que el Archivo General de la Nación, una fotografía que han recuperado de otros tiempos, de un juicio que se le hizo a una persona a la que se catalogó como desertora del ejército, después de la conquista del desierto, que era una persona trans, dentro de lo que era la Patagonia Argentina. Y decía que sus propios coterráneos, digamos, que eran todas personas originarias, lo consideraban como una persona normal dentro de su existencia, pese a vestirse fuera de las convenciones de la época, pero también porque lo consideraban como una conexión con una parte de su propia explicación de la vida, que en otras culturas originarias cercanas se conoce como el tercer sexo, ¿no? Que son las personas trans como intérpretes de esa parte de la divinidad. ¿Y qué sucede? Esto era normal, era aceptado en los cultos paganos, y había una tolerancia de este tipo de uniones y la presencia de este tipo de parejas. Dependiendo de la cultura, era más abierta, menos abierta, pero siempre estaba presente.
ahí dice Carlos que la mitología son proyecciones de las necesidades humanas para aplacar sus miedos. Y sí, claramente. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver tienen que ver con eso. Y también mucha de la censura que se hizo sobre ellas también. Bien. En la literatura, ¿sí? En la literatura vamos a tener, como yo decía, una larga data de la presencia de la sexualidad en la antigüedad clásica, ¿sí? Así bien europeizante y occidental pensamos por ahí, pero hay muchas, ¿no? Pensamos en Kama Sutra también, un montón, pero teníamos el Satiricón, Ovidio, en el Arte de Amar, donde había una presencia de la sexualidad como parte de la humanidad, ¿no? Como parte de todo, ¿no? Como así como se come, se trabajaba, se educaba, también se amaba, ¿no? También lo podemos ver en los famosos grafitis pompeyanos, ¿no? Donde claramente se vio la libertad y las relaciones entre distintos sexos que se entablaban y que se entendían como parte del ser. Luego en la Edad Media, ¿no? Con la llegada del cristianismo vamos a tener una parte muy fuerte de la censura, ¿no? Y del cuerpo sujetado a la moral, ¿no? Entonces, claramente estas situaciones van a hacer que la literatura que se canaliza por medio de la academia, de la escuela, de las universidades, va a ser la que va a estar más despojada de sexualidad, ¿no? No quiere decir que no se escriba, ¿no? Podemos pensar en el Marqués de Sade, en un montón de escritores que escribieron sobre sexualidad, pero claramente fueron perseguidos, ¿no? No se publicaban sus obras, entonces un montón de situaciones que hacían y no se los estudiaba, ¿no? O sea, hoy en la academia no estudiar a alguien o no hablar de alguien, ¿sí? Yo siempre, por ejemplo, cuando hablo de ciencia ficción argentina y hablo de Gorodischer, digo, ¿no? Gorodischer es una escritora tremenda que tenemos en la Argentina, pero que nadie hace una tesis de Gorodischer, nadie hace, entonces genera que en la academia no circulen esos textos, ¿no? Y si bien a ella la traduce la misma Lewin, ¿no? Misma Lewin la traduce a otros idiomas, digo, ese reconocimiento es tremendo, pero nosotros todavía no hay ese recorrido cultural, y si no se hacen tesis, nadie la lee, ¿no? Y si las universidades no la leen, los profesores que se fueron en esas universidades no van a llevar esos textos a la escuela, ¿no? Entonces, esa circulación de los textos es necesaria también de pensarla. ¿Por qué leemos lo que leemos y quién decide qué leemos, ¿no? Es muy importante de pensarlo. Tomé el título de segundo sexo para pensar eso, ¿no? Como también en la sexualidad los escritores hombres han tenido una gran preponderancia, ¿no? Entonces, digamos, si bien la mayoría de las escenas sexuales eran más bien narradas por hombres, ¿sí? Hay muy poco narrado por mujeres, eso es mucho más actual, mucho más posmoderno, ¿no? Y siempre pensado en las mujeres narradas por hombres, ¿no? O sea, ni siquiera era que se le cedía la voz a la mujer en la literatura, sino que se contaban estos, ¿sí? Grandes clásicos como María de Jorge Isaacs, El túnel de Sábato, ¿no? Donde hablaban de mujeres, pero las narraban los hombres, ¿no? Nunca sabían qué pensaban esas mujeres, qué hacían, qué sentían, porque siempre era el hombre el que narraba hacia lo que ellas pensaban, ¿no? Y la representación de la diversidad sexual totalmente ausente. O sea, si pensamos en esto, ¿no? En términos de ejes, como lo plantea Derrida, ¿no? Y si vamos corriendo estos ejes en focos de desconstrucción, si decimos, bueno, estaba todo pensado en un hombre como escritor, bueno, y la corremos y pensamos en las mujeres, y pensamos eso, nos damos cuenta que claramente si había un poco lugar para las mujeres, como escritoras y como protagonistas de los hechos también, menos lugar, ¿no? hay para las disidencias y las diversidades sexuales, ¿no? Hay muchísimo más ausente. Vuelvo a decir lo mismo, no porque no se escriba, sino porque no circula, ¿no? Hace muy poco, Camila Sosa Villada ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz con su novela Las Malas, un novelón, tremendo novelón, pero que pone en el tapete de la escena, y sobre todo que se gane el premio de Sor Juana, ¿no? Esa novela
que habla de personas trans, ¿no? Que habla de la vida que se vive, ¿no? Al estar al margen de la sociedad. Entonces, hay una gran ausencia de todo esto en los que se circula, pero se sigue creando y se sigue haciendo. ¿Quiénes van a traer esto a la academia? ¿Quién va a hacer que circule mucho más? Va a ser la crítica literaria feminista, ¿no? Los estudios culturales, desde Adorno, y después todas las mujeres que aportaron a la crítica literaria feminista, Butler, ¿sí? Pudieron traer, ¿no? Hacernos pensar, Simone de Beauvoir, ¿no? Hacernos pensar en cómo la literatura necesitaba empezar a pensarse en perspectiva de género, ¿sí? Entonces, obviamente van a aparecer, y son las novelas hoy que más funcionan, o que más, si pensamos en 50 sombras de Grey, ¿no? Son las que más se han vendido, se vendió más que Harry Potter, ¿no? 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces, esto del sexo, el erotismo y la pornografía, que no son lo mismo, pero que en la literatura van funcionando en distintos momentos, ¿no? Hoy se habla mucho más de una literatura erótica, de una literatura que busca mostrar escenas de alcoba, diría mi profesora de literatura latinoamericana, que era lo más cercano que podíamos pensar a sexo en literatura, ¿no? Cuando la profe decía, acá hay escenas de alcoba, ¿no? Y yo decía, ¿alcoba? ¿Qué significa? Pero convengamos que tu sección, nuestro profesora de la particular, faltaba alcoba, chicos. Entonces, estas escenas van a aparecer mucho más en relación al erotismo, ¿sí? ¿Qué sería la pornografía? En realidad la pornografía se entiende como el hecho sexual meramente explícito, ¿no? Y en realidad hoy la literatura está abogando por una literatura erótica, ¿sí? Y una literatura que hable de sexo, y van a ver que hay muchas novelas escritas por mujeres, ¿sí? Que van a retomar estos temas, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante para pensar en la sexualidad y la literatura es la soledad que implica la literatura, ¿no? O sea, yo puedo leer 50 sombras de Grey y nadie sabe qué estoy leyendo, ¿no? Entonces eso me va a implicar, ¿no? Que pueda poder aislarme y el otro no va a saber qué es lo que estoy, ¿no? Pero también es importante pensar, yo siempre cuando hablo sobre todo de 50 sombras de Grey, otras novelas, pensar en la formación del lector como, digamos, un lector atento, ¿no? Porque leer una novela erótica o leer una novela de ciencia ficción implica que yo tengo que hacer un pacto lector de comprender que eso es ficción y que no es realidad, ¿no? Porque después que pasó 50 sombras de Grey, hubo muchos casos de accidentes de gente intentando imitar las prácticas sexuales de 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces ahí uno decía, bueno, en realidad era un libro, no había que hacer eso, ¿no? Pero pasaban esas cosas. Entonces también es necesario pensar que nosotros como lectores debemos romper el pacto lector al terminar el libro y poder comprender que hay prácticas que no eran posibles, que eran solamente ficcionales, ¿no? Y que tenían que pasar por ese lugar. Entonces, necesario, digamos, de pensar, ¿no? Que leer literatura siempre nos debe, digamos, llamar a pensar que estamos leyendo ficción, ¿no? Y que la ficción implica poder romperla en un sentido con la realidad, ¿no? La podemos hacer en analogía, la podemos llevar a todos lados, ¿no? Yo cada vez que rindo, pienso que en algún momento van a venir las aves del Señor de los Anillos a rescatarme, pero no aparecen nunca, pero bueno, yo tengo la esperanza que en algún momento aparezcan las águilas y me rescaten. Digo, pero yo sé que no va a pasar, pero digamos, llevo la literatura, pero muchas de las cuestiones que suceden hoy con la literatura tienen que ver con que no se rompe el pacto lector y se entiende esa ficción como realidad. Ahí voy a hacer una parte, estoy mandando algo ahí al chat que tiene que ver precisamente con esto, para quienes no la conocen. Adriana Carrasco es una periodista y militante feminista y lesbiana de Argentina que tiene
Ahí paso yo precisamente el Estado, pero la primera publicación de la Marcha del Orgullo, que hace muy poco pasó en nuestro país, del año, si mal no me equivoco, 1992. Recomiendo mucho seguirla, recomiendo leer su tweet fijado, donde están los cuadernos de existencia lesbiana, que son una lectura obligada sobre nuestro país y la interpretación de nuestro país en referencia a un sector muy silenciado, porque dentro de la comunidad LGTBI, así como hoy luchamos por la visualización de las personas trans, de las compañeras y compañeros trans, también tenemos que recordar que el movimiento lesbiano en Argentina es un movimiento muy silenciado dentro de los círculos de poder. Así que ahí van a tener a alguien para poder seguir, es muy interesante y publica en varios medios muy importantes de nuestro país, como es Página 12. Ahora, volviendo al tema, hablando porque lo que dijo Carlos de los niños, ojo, porque los niños están desarrollando un género y las mujeres están desarrollando un género en relación a las series, que es el género fanfic, que merece todo, pero toda una parte a la hora de hablar de los temas, que es un camino de ida abierto. Es un camino de ida y yo creo que uno de los lugares donde va a transitar la literatura, sin decir más, ha salido mucho escritor de ahí. Y va a salir y va a seguir saliendo, ¿no? El escritor, o sea, plataformas como Wattpad, estos lugares donde las personas escriben, ¿no? Y otro lo puntea, lo acompaña, lo lee, le sigue, lo edita, y después han salido grandes novelas, sobre todo de estos temas. Digamos, Instagram han sacado muchas poetas últimamente también, ¿no? Entonces, son nuevas formas de canalizar la literatura, ¿sí? Yo como profesora del profesorado, como formadora de formadores, siempre lo digo, o sea, si ustedes quieren saber qué está pasando en la literatura, son las redes, o sea, no podemos estar gente, o sea, yo por más que sea muy torpe en Instagram, me tengo que meter a Instagram y aprender un poco cómo funciona para saber qué está pasando, porque realmente son cosas que ya exceden la editorial y el libro. Volver a una anterior, porque me olvidé cómo enganchamos acá, perdón. No, ya estoy fundida. Claro, sí, lo enganchamos con la anterior directamente. Ahora lo que vamos a pasar es una segunda parte que tiene que ver con las formas de represión. Y en eso obviamente vamos a empezar a hablar de cómo está construido este universo donde se desarrolla Loki, ¿no? Y para ello vamos a tomar una frase del Loki mismo que dice: los guardianes del tiempo han construido un gran circo y veo que los payasos están actuando sus papeles a la perfección. Durísimo, en primer lugar, durísimo, pero una interpretación perfecta del mundo que estaba viviendo en este momento. Y que aparece esta idea que lo habíamos charlado en otros encuentros, de la idea del teatro dentro del teatro, ¿no? Aparece la idea de que al fin y al cabo todo es una farsa, ¿no? En la cual uno está metido y no se da cuenta, ¿no? Sí, Carlos, o sea, entendí perfecto lo que vos decías, pero me vino justo al pelo para hablar de los niños. Y sí, la comunidad BDSM también se quejó mucho de 50 sombras de Grey, precisamente por la liviandad con la que toca el tema, ¿no? Exactamente. No, y sobre todo porque a mí particularmente no fue una novela que me gustó mucho, pero sí una novela que leí. Que el primer capítulo te caga todo el libro. Es que una novela que tuve que leer para poder hablar con mis estudiantes adolescentes que estaban leyendo esa novela. Entonces, también son muchas cosas que uno tiene que darse cuenta que por qué, o sea, yo terminé discutiendo, ¿no?, esta idea de la nueva Cenicienta, por qué la profe de literatura, también cobramos muy poco, somos muy pobres, pero necesitamos un Christian Grey que nos venga a salvar. Entonces, volver a plantearse todas estas cosas, o sea, ¿por qué también fue tan popular esa novela? ¿No? Y por qué se lee, y por qué esta soledad, porque a mí me pasó que mis estudiantes de cuarto año la leían y no le decían a nadie que la estaban leyendo, y mis colegas la estaban leyendo y no le decían a nadie que la estaban leyendo. Entonces, al fin y al cabo, estaban todas metidas en ese mundo, pero nadie comunicaba con nadie porque era una literatura de closet, digamos. No se podía decir que se estaba leyendo 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces, poder hablar de esos temas y poder decir, bueno, esto es ficción, está
para mí no termina teniendo una buena calidad literaria en muchos aspectos, pero era un furor. ¿Por qué? Porque habló de muchas cosas que nadie quería hablar, ¿no? De muchas cosas que no se hablaban, ¿no? Entonces, después, claro, al hablar de esos temas, después salieron las prácticas no santas de las cuestiones que pasaban ahí. Y mira, yo me acuerdo, acá hay la biblioteca más importante de San Rafael, se llama Mariano Moreno. Y durante muchos años tuvo problemas con administraciones y demás, y los estudiantes de la facultad íbamos a romper las guindas mucho, la Mariano Moreno, y varios colaborábamos en el armado de libros. Era una biblioteca que se había hecho por donaciones, entonces tenía unos libros magníficos, y tenía una altísima colección de novelas románticas. Y teníamos un público que yo siempre decía que nos costó mucho sacarlo del closet, hablando del closet, que era el público de las señoras de 40 para arriba, que te iban con una bolsita oscura, era particular, todas venían con una bolsita oscura a buscar la novela a romántica. buscar las novelas románticas. Entonces, como ya la habíamos reconocido, que venían a buscar esas novelas que traían a Fabio en la tapa, con la foto de la pareja y la aventura y demás, las pobres ya las teníamos reconocidas para que la atendieran chicas, para que la sección en la que estuvieran pudiese buscar cómodas, porque imagínense lo que era. Leían una bocha, o sea, esas novelas se las comían y siempre entraban novelas nuevas porque aparte cambiaban, traían nuevas cosas y se intercambiaban entre ellas. Llegamos a armar en ese momento un grupo para charlar de los argumentos, porque pobres, también eran personas que querían compartir lo que leían y no podían porque, claro, caían a veces a situaciones en las que las juzgaban por lo que leían. Y la lectura no tiene pecado, yo digo. Uno lee porque disfruta leer. Ya a partir de ahí podemos hacer de toda la crítica en un análisis de una parte, pero mientras tanto lee. Después veremos si es, entre comillas, buena o mala literatura, que yo siempre discuto, que eso también depende del ojo de quien se lo mire. Pero ahí, por ejemplo, la virtualidad ha permitido crear comunidad, donde puedan encontrarse sin que un grupo de locos que tienen 20, como nos pasaba a nosotros, te armaban, che, vamos a hablar nos vamos a juntar a tomar unos mates en la biblioteca y a charlar de la novela a ver cuál está más buena, ¿no? O sea, que esa fue una de las particularidades que tuvo ese tiempo, pero era muy particular ver ese público de ávidas lectoras que no encontraban un lugar. ¿Sí? Esto tiene que ver con el gran tabú de la sexualidad y el erótico en la literatura, ¿no? Ay, lo de forrar el libro para llevar al espacio público, era re clásico eso, sí. De hecho, hoy todavía se siguen vendiendo las tapas para disimular los libros, que es fantástico. Es como las tapas que venden en Inglaterra, que hacen especiales para tapar los libros de Harry Potter. Porque también los grandes que consumen literatura que se considere infantil tienen toda esa... O sea, hoy se ha transformado en un arte, vienen en cajitas, como una especie que vienen adaptadas para las diferentes ediciones, pero en un primer momento se empezaron a crear para que no te miraran y te dijeran, ay, estás leyendo Harry Potter, con la edad que tenés. Qué tremendo, ¿no? Hasta la censura. Bien. Bien, hablando de censura, vamos a nuevas formas y políticas de represión en lo que... Bien, acá vamos a pasar a analizar el mundo específicamente en el que transcurre la serie y el mundo en el que o con el que Loki entra en conflicto. Y para empezar vamos a partir de un concepto muy vigente en estos tiempos, que es el estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Vamos a tomar a Giorgio Agamben, que es un filósofo muy importante del siglo XX, que va a decir que el totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física, no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político.
Desde entonces, la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente devino en una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, aún así de aquellos llamados democráticos. Giorgio Agamben va a analizar específicamente y con muchísima importancia el Holocausto, precisamente porque a él en cierto punto lo toca muy de cerca. Y nos toca a todos muy de cerca. Muchos de nuestros estados siempre están bordeando en el límite del estado de excepción, en muchas situaciones. Y es un peligro que hay que tener muy en cuenta, porque la mayoría de los totalitarismos que nosotros conocimos y que fueron culpables de tantas muertes en el siglo XX, fueron legales. Fueron votados en las urnas. Y eso es como, o debería haber sido, una luz que dice danger, 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 atrás nuestro, y que se analiza muy poco y se tiene muy poco en cuenta. Y en Loki es muy visible el estado de excepción, es muy claro el estado de excepción, y ha planteado grandes debates. Exactamente. ¿Pasamos? No, me falta una parte. Dale. Vamos a tomar la idea de los multiversos, que ahora lo vamos a hablar, porque esa es la excusa para el estado de excepción, la idea del multiverso y de la guerra multiversal. ¿Ahora sí? Sí. Bien, como les decía antes, mucho del cómic va a basar sus pies en descubrimientos científicos que eran muy comunes y muy compartidos entre los creadores tanto de la literatura como de la ficción. Por eso también vamos a tener tantos creadores de ficción que van a hacer uso de los adelantos científicos y vamos a tener tantas obras de, digamos, la contemporaneidad que van a hablar desde los científicos. Pensemos en Star Trek, ¿no? El multiverso es el conjunto de universos existentes que comprende todo lo que existe físicamente. O sea, materia, energía, todo entra dentro de lo que se conoce como multiverso. Dentro del mundo del cómic funciona de manera similar. ¿Por qué? Porque ellos toman las explicaciones científicas y las traducen más o menos al cómic, con ciertas licencias literarias, quiero aclarar. ¿Sí? Entonces ellos toman como que existen diversos universos paralelos que son designados por diversos números. El cómic, si mal no me equivoco, es el mundo Marvel cómic, es Tierra 616. Mientras que el universo cinematográfico, el MCU, es Tierra 199.999, si mal no me acuerdo. Y ahí lo que tienen es ciertas cuestiones en común. Existen ciertos elementos en común, entre ellos el más destacable es un hechicero supremo en cada uno de estos universos que está encargado de, obviamente, vigilar su universo correspondiente y que cada tanto se juntan a tomar el té, básicamente. La idea de Strange que se conecta con los otros hechiceros supremos de los distintos universos paralelos. ¿Por qué sucede esto? Porque Doctor Strange está inspirado en la literatura hindú, ¿sí? De hecho, su posición surge de los Viyantis, que lo que hacen es honrar a la literatura que le da origen a la misma idea del multiverso cuando se cuenta la historia de Krishna, si mal no me equivoco, y espero pronunciarlo bien, perdón, si hay alguien de la India presente, perdón, ¿sí? Con el Bhagavata Purana, ¿sí? Que es el texto que primeramente lo menciona. Mucho de lo que hoy nosotros conocemos a nivel científico se origina en lo que más se mal llama Medio Oriente y Oriente Lejano. ¿Sí? Nos llegó a nosotros por, obviamente, los contactos que después dentro del mundo mal llamado occidental se traduce a la europeidad, ¿no? Sumamente interesante digamos, la historia de Doctor Stranger también, ¿no? Como para analizar, es fabulosa. A mí uno de mis cómics favoritos, ¿no? Porque plantea la gran disyuntiva entre ciencia, ¿no? y magia y espiritualidad, ¿no? Como esas cosas, como dice Robbie, tan occidentales que parecen que no pueden convivir y resulta que
claramente en Doctor Stranger vienen de la misma esencia, ¿no? Entonces es sumamente interesante el cómic de Doctor Stranger. Bien. ¿Qué sucede con este multiverso en el que se va a encontrar Loki? ¿Sí? Nace a partir de una emergencia. La historia que te cuenta la TVA es que existe una guerra multiversal que es producto de variantes sin control. Esta guerra la finalizan los Guardianes del Tiempo, que crean la TVA para evitar otra guerra multiversal. Y ahí comienza el principio de lo que Agamben denomina guerra civil, ¿sí? Contra el propio multiverso, si bien con una diferencia. Acá no hay legalidad posible. O sea, es una guerra civil en los límites de la legalidad, porque no hay un criterio de autoridad. La TVA no fue designada por los diferentes multiversos. Es decir, no se eligió, vamos a armar la TVA como vamos a armar las Naciones Unidas para crear una entidad supranacional, ¿no? Lo que sí aplica una política totalitaria sobre todas y cada una de las realidades que existen. Me hace acordar al señor Roosevelt, ¿no? Y su política del garrote, ¿no? Decidió Estados Unidos ser el policía de América, ¿no? Lo decidieron ellos, nada más. Pero eso es una doctrina que ya venía desde mucho tiempo antes, o sea, también se ve en esto, es decir, Estados Unidos es el mejor alumno de todos los sistemas totalitarios. Es el mejor alumno y te lo disfraza mejor. Es triste decirlo así, pero es una realidad. Es un país democrático que ejerce una política totalitaria con respecto al resto del mundo. Nosotros hoy vemos que la mayoría de las guerras que se están desarrollando fuera de Estados Unidos tienen que ver con intervenciones de Estados Unidos sobre ese tipo de países. Pensemos en Siria. Sí, sí. Bien, así. Bien. Política totalitaria en Loki. Obviamente la TVA va a representar el órgano fundamental de esta política totalitaria. Ahora vamos a analizarlo punto por punto para ver por qué hablamos de política totalitaria, ¿no? Y para eso vamos a tomar, obviamente, al amor de mi vida, Hannah Arendt, junto con Eric Hobsbawm, ¿me entienden? Hannah Arendt es una filósofa judía alemana, ella va a trabajar, a ser la gran intérprete del totalitarismo, porque lógicamente teniendo que huir un sistema totalitario, lo que quiso fue darle sentido a lo que estaba sucediendo. Consideremos que esta era una mujer sumamente inteligente y creativa desde una edad muy temprana, que había sido maestra, discípula de Heidegger, que encima, con toda su capacidad, termina siendo militante del nacionalsocialismo alemán. Por lo tanto, encontrarle sentido a eso que le había sucedido va a ser la gran labor de su vida, una labor que inclusive le va a generar muchos cuestionamientos, tanto de los propios como de los ajenos. Ella va a decir que la política totalitaria no reemplaza un grupo de leyes por otro. ¿Sí? No establece sus propios consensus iuris. Eso significa que la política totalitaria no va a generar otro consenso en el cual se va a votar un nuevo cuerpo de leyes. No crea mediante una revolución una nueva forma de legalidad, no. Su desafío implica que cree que puede imponerse sin ningún consenso civil, porque promete liberar de la ley de toda acción y voluntad humana, y promete la justicia en la tierra, porque promete hacer de la humanidad misma la encarnación de la ley. Eso significa que lo que hace esta política totalitaria es sostener este mito de que existen leyes naturales que rigen la interacción entre los hombres, y que no devienen del consenso y de la evolución, y que los mejores intérpretes de esas leyes naturales somos nosotros, no los otros. Ahora,
cuando se aplica con la ayuda del Estado, eso puede traer graves consecuencias sobre la población. Tal cual. Ahí iba a leer el chat. El poder corrompe. Dice En el acá. caso de Estados Unidos, sí. Ujú. Bien, lo que va a pasar acá con la TVA es que se instaura a partir, ¿sí? Esperen que justo tengo el cosito ahí, la verdad, del mito, no veo nada, de los guardianes, esto, ¿no? Que va a plantearse a partir de esto, va a ser, digamos, que la TVA va a irrumpir todo el multiverso y va a decir, bueno, existen los guardianes del tiempo y estos son los guardianes del tiempo que van a cuidar la sagrada línea temporal, ¿no? Y estos van a venir a restaurar este orden roto que estaba establecido, ¿no? Y tiene que continuar, ¿no? Y que se tiene que hacer cumplir, ¿no? Por eso va a aparecer esta idea totalitaria, ¿no? Tan fuerte de decir, solamente ellos van a decidir qué variantes son las que van a seguir y cuáles no, ¿no? Y esto van a convertirse en estos policías del tiempo, irrumpiendo cada vez que hay un evento, nexus. A ver, ahí pusimos para ilustrar uno de los carteles que son fantásticos, que aparecen en los pósters, que aparecen en la serie. Una parte, dentro de los regímenes totalitarios del siglo XX, los más conocidos porque sucedieron en Europa, ¿sí? Porque evidentemente los genocidios son importantes cuando son blancos, no pertenecen a otros lugares. La propaganda fue muy fuerte, y la propaganda tuvo toda una cuestión, una propuesta estética muy interesante. En el caso de la TVA también utilizan esta propuesta estética muy basada en ese siglo XX, mediados del siglo XX, con los colores más bien, esos colores son la terracota, naranjas, amarillos, que eran tan de la época, pues también eran baratos de producir, quiero aclarar. Exactamente. Ese es el tema. Y con mucho diseño gráfico. Hay que recordar que, nada más estamos hablando de Heinrich Goebbels, ¿no? Que va a ser el ministro de propaganda de Adolf Hitler, que va a ser uno de los grandes ejemplos de cómo se debe llevar una política propagandística. Hasta el día de hoy se enseña política propagandística con el ejemplo de Goebbels. Y en este caso que dice la línea del tiempo, solamente es tan fuerte como lo es su momento más débil. La imagen de los cubículos con las personas ordenadas y el desordenado totalmente privado de su libertad es como muy fuerte y muy gráfica de lo que sucede, porque el nuevo orden natural que surge a partir de los guardianes del tiempo y la creación de esta nueva línea temporal va a utilizar el terror como forma de gobierno. Y el terror como forma de gobierno es una de las 5 cosas que vos necesitas tener para tener un gobierno totalitario, ¿no? Y esto de implementar el terror, están tan aterrados que ni siquiera aquellos que implementan el terror se dan cuenta, ¿sí? De que forman parte de ese terror, ¿no? Lo creen como este estado natural, este orden natural en el cual ellos están metidos y no hay absolutamente nada que discutir ante eso. Por eso los personajes también los vamos a encontrar en esos opuestos, ¿no? Un personaje como Mobius que sí se da cuenta y puede reaccionar, ¿no? Como el de la jueza, ¿no? Que claramente se quiere quedar ahí porque es el único orden natural que conoce. ¿Quién es ella fuera de ese orden natural? ¿Quién es? ¿Quiere ser otra persona? ¿O se quiere ir mejor cómoda en este orden natural? Pásalo. Dale. Bien, vamos a trabajar algo que nosotros tristemente, volvemos a decir, en América Latina lo tenemos muy reconocido, va a ser como muy normal hablar de estas cosas para nosotros, que es el terror como forma de gobierno. Que acá siempre se relata en Argentina, siempre se usa la frase del huevo de la serpiente. Se lo utiliza muchísimo en muchas series, en muchos documentales, como una forma de graficar
qué es lo que va a venir después. Y usualmente cuando nosotros escuchamos eso pensamos, dictadura, genocidio, es como que viene asociado siempre de una manera u otra, ¿no? Esto de que algo se incubó, ¿no? Que no nació de la nada, sino que había algo previo, ¿no? Bien, el terror, volviendo a Hannah Arendt, se convierte en total cuando se torna independiente de toda oposición. Domina de forma suprema cuando ya nadie se alza en su camino. Es la esencia de la dominación totalitaria. La culpa y la inocencia se convierten en nociones sin sentido. Culpable es quien se alza en el camino del proceso natural histórico que ha formulado ya un juicio sobre los individuos no aptos para la vida. El terror ejecuta esos juicios, los mismos dominadores no afirman ser justos o sabios, sino que solo ejecutan leyes históricas o naturales. El terror sacrifica las partes en favor del todo. Esto, dentro del nacionalsocialismo alemán, se traducía en el accionar de las SS y de los diferentes cuerpos que lo que hacían era mantener constantemente bajo vigilancia a la sociedad y, en muchos casos, elegir de manera random. No existía un criterio lógico. Por más que uno quisiera creer, sí, somos todos de esta manera, entonces se lo puede sacar. Había muchas veces una situación de aleatoriedad que hacía precisamente que el terror fuera terror, ¿no? Y en Argentina el famoso algo habrán Un hecho, hecho. ¿no? Esta idea de que el terror, ¿no? Estaba implicado de que no sabíamos qué, pero no importaba si era justo o era sabio, ¿sí? Esta ejecución, sino simplemente que era por la patria, ¿no? Por los valores de la patria. Que aparte era una patria que interpretaban algunos, ¿no? Obviamente. El terror en Loki va a efectuarse sobre las variantes y sobre, como dice Caro, sobre el personal de la TVA, que funciona como una suprasociedad. Esta TVA existe fuera del tiempo, que es muy gracioso porque también es como un chiste a Loki, que Loki lo nombra a Capitán América como el hombre fuera del tiempo. Bueno, en este caso le toca hacer a él un hombre. ¡Ay, genial! Gracias. Lo utilizamos muchísimo, me había olvidado el origen. Igmar Bergman, el huevo de la serpiente. Gracias. No necesita aplicarse sobre el resto de la sociedad, porque como el resto de los multiversos no importa que lo sepan o no. Porque lo que le interesa es que funcione la TVA, lo que le interesa es que la TVA lo tenga al terror muy presente. Y de ahí surge este proceso de borrarle la memoria a quienes trabajan ahí adentro. ¿Por qué? Pues si yo le borro la memoria a quienes antes fueron variantes, no se van a identificar como las mismas personas. La empatía. Exacto, que justo hace rato Carlos hablaba del tema de la empatía, ¿no? No hay posibilidad de empatía porque yo no reconozco que estuve en un momento en ese lugar. Entonces, el borrado de mente también implica esta deshumanización, ¿no? Yo soy el policía, yo te vigilo a vos, y yo me olvido que alguna vez fui ese. Bien. ¿Vamos? ¿Sigamos? Sí. Ahí está. Quienes habitan un régimen totalitario entonces solo pueden ser ejecutores o víctimas de su ley inherente. El proceso puede decir que los que hoy eliminan razas de individuos serán mañana los que deben ser sacrificados. Lo que la dominación totalitaria necesita para guiar el comportamiento de sus súbditos es una preparación que les haga igualmente aptos para el papel de ejecutor como para el papel de víctima. O sea, los analistas están presentes ahí, los minuteros están presentes ahí, los jueces están presentes ahí constantemente con la espada de Damocles, sabiendo que ellos pueden ser el día de mañana los que van a estar del otro lado del mostrador en el juicio. Por ende, la lealtad se asegura a partir de este terror en particular. Y las variantes son utilizadas en un doble sentido, en el sentido de productos a ser ejecutados y también de enseñanza para quienes no son ejecutados en esa oportunidad. Y esto también se ve en Silvi con esta idea del precrimen que hablábamos la otra vez, ¿no? Porque a ella la sacan cuando es niña, o sea, ella todavía no había ni siquiera cometido nada, pero se la llevan igual, ¿no? Por lo que va a hacer, ¿no? Entonces, esto también hace que ella, ¿sí?,
se sienta necesitada de una venganza, pero una venganza en la cual le quiere dar la posibilidad a los otros de reconocer quiénes son, ¿no? Entonces una de las cosas que va a empezar a hacer es mostrarles, a partir de los trucos que tiene por ser una Loki, ¿sí? Mostrarles la vida anterior. Y ahí va a desatar todo el caos, ¿no? Porque, digamos, estos minuteros, digamos, todas las policías van a recordar, se van a tener que poner en el otro lugar. Y esta idea del precrimen, que parece un No, capítulo de simuladores. Hay un capítulo de los simuladores, que es una serie argentina que pueden ver en Netflix, ¿sí? Que tiene un capítulo específicamente con un tribunal del precrimen que supuestamente había instalado las Naciones Unidas, que claro, es muy divertido de ver. Es una idea muy instalada en nuestra sociedad. Por eso también prenden muchas de estas políticas totalitarias. Hace un par de días atrás, tristemente, nosotros en la Argentina tuvimos el asesinato por parte de fuerzas policiales de un jugador de inferiores de fútbol, que estando con sus amigos, es interceptado por policías de civil, sin identificación. Los chicos se asustan, creen que van a ser asaltados, y se da una persecución en la cual este chico pierde la vida luego de haber sido literalmente ejecutado con un arma de fuego. Y sus compañeros son trasladados y privados de su libertad fuera de toda la legalidad posible. Cuando esto sale a la luz, todos los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, tomaron la noticia levantada por la policía y lo tradujeron en el asesinato justificado de un delincuente. Y el debate que se daba hasta que se supo todo lo que había pasado, que se sabe en parte gracias al accionar de la propia familia, que sale a desmentir a los medios de comunicación, es un debate en el cual es muy brutal la reacción del común de la gente sobre la idea de que por la sola sospecha está bien matar a alguien. O sea, esta concepción del precrimen, de que no es necesario un juicio, está tan instalado en nuestra sociedad que tristemente si tuviésemos un régimen totalitario dentro de nuestros países funcionaría perfecto. Una cuestión que todavía tenemos que aprender a tener muchísimo miedo respecto a que, así como las democracias que pueden traer gobiernos muy progresistas, muy amplios y muy satisfactorios, también te pueden traer gobiernos total y absolutamente opuestos. Las sociedades no solo coinciden para lo positivo, también coinciden para lo negativo. Bueno, y ahí está la cuestión esta, ¿no? La posibilidad de convertirse en variante está siempre presente en la serie, y principalmente está presente el control. Ahí la figura de Miss Minutes es terrorífica y fantástica. Somos todos normales, ordenaditos, en serie, todos donde tenemos que estar. Todo puede ser una variante, ¿no? Todo, absolutamente todo. En un momento en la serie, Mobius mira el reloj porque sabe las horas exactas que tiene para almorzar, ¿no? O sea, hasta pasarte del almuerzo está mal, hasta eso puede ser una variante, o sea, todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar medido, y ese tiempo al cual todo le pertenece, ¿no? Y además está la idea de la confesión. La idea de la confesión es una idea muy interesante dentro de la serie, porque toma mucho protagonismo. Es muy fuerte esta idea de la confesión en Loki. Y se la arriba desde el primer capítulo. ¿Por qué? Porque la confesión es un tema muy analizado en lo penal y en la filosofía a través de la idea del decir. ¿Sí? El decir veraz, que es algo que Michel Foucault trabaja magníficamente, una obra que nosotros recomendamos y está para poder acceder, que es Obrar mal, decir la verdad, que es una serie de conferencias criminalísticas del hombre que son fantásticas. Sí, tal cual, y que aparece esta idea de la confesión con la idea de ser podado, ¿no? O sea, después que te confesás,
¿sí? Vas a ser podado, te vas a ir al vacío, ¿no? Por esta idea de que vos dijiste y digamos, esta idea de que está justificada tu muerte, ¿no? O sea, porque vos confesaste. Y obviamente el acto confesatorio también se hace desde una plena burocracia, ¿no? Que va a pasar en la serie y que va a tener que ver con este orden y control. ¿Cómo llevar un orden y un control? Con la burocracia, o sea, si no es imposible de que nadie se quiera salir de ahí, ¿no? Bien, ahí tomamos una partecita de precisamente obrar mal, decir la verdad, que especifica que la confesión en la práctica penal es una forma de decir veraz en la que confesar la falta no es suficiente. Hace falta que el acusado diga que es él. Para dictar sentencias se necesita su verdad dicha por los peritos y dicha también por él mismo. Todo este enorme bagaje de cosas que tiene que atravesar Loki, que hablamos en el anterior encuentro, para poder llegar frente a los jueces y decir esa frase con la que hablamos al principio, ¿sí? Que él dice que no es responsable de la sagrada línea temporal o de cualquier crimen con la sagrada línea temporal, es casi un desgaste de energía. Porque uno se pregunta por qué no lo matan de entrada, ¿no? Sí, ¿por qué no lo podan de entrada? ¿Por qué esta necesidad de hacerlo atravesar porque sea deshumanizado, porque firme sus propias palabras, porque pase por un análisis de aura, porque haga fila hasta llegar a un juicio, que tiene que haber jueces, que tiene que haber gente que lo custodia? Y eso me recuerda mucho a la conferencia de Banzi. La conferencia de Banzi fue una situación en la que se reúnen los jerarcas nazis y parte de la estructura de gobierno del Tercer Reich para debatir cómo se le va a dar solución a la cuestión judía. Y una de las cosas que se establecen ahí es el uso del ciclón B en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque los cuerpos salían dormidos de las cámaras de gas. Los soldados no podían ejecutar en masa, porque nuestra propia conciencia no nos permite, la psiquis nuestra no nos permite aceptar el matar en masa. Entonces había que encontrar una forma más creativa de matar que fuera más fácil de asumir. En el caso de la poda en Loki, la forma más creativa, ¿sí? A todo esto nadie sabe que no te morís en Loki, que te mandan al vacío, nadie lo sabe, lo descubren después. Que el vacío existe. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? El juicio, la pantomima del juicio, en la que le dicen, usted es culpable, a mí no me importa, usted es culpable. Y físicamente además parece culpable, porque le ponen un overol horrible, le ponen un collar, el tipo parece culpable. Entonces se pierde la distancia, como se pierde en el caso, por ejemplo, de Sylvie Niña. Sylvie Niña con un overol como Loki, se va a ver culpable igual. Exactamente. Y ahí vamos a lo que Ricardo está diciendo, es decir, las cuerdas obviamente las maneja alguien más. En este caso nosotros vamos a tener la presencia de aquel que permanece, ¿sí? Como el que va a dirigir todo. Uno no lo sabe, pero la mitología de muchos de los gobiernos también nace así. También nace así. Pensemos nosotros en nuestra mitología con nuestros próceres. Nosotros vivimos en una provincia que tiene a San Martín prácticamente endiosado, la figura de Dios, literal, ¿sí? Es decir, tiene toda una mitología que es muy difícil de combatir, es muy compleja, no se puede criticar nuestra propia historia. Nosotros tenemos mitos fundacionales por ahí con tanta o mayor fuerza que los asiáticos, que son bastante complejos, ¿no? Y ahí el discurso, que es la confesión, es un elemento necesario para mantener la lealtad de los miembros de la federación. Porque establece el amigo-enemigo. Y sobre todo la idea de la conciencia, ¿no? Porque yo por más, o sea, yo te estoy dando un juicio, te estoy haciendo que confieses tus crímenes y por eso te podo, ¿no? Entonces, la limpieza de la conciencia total de que yo no estoy haciendo nada malo, sino vos hiciste algo malo y yo te estoy haciendo aceptar tus crímenes y yo te estoy haciendo confesar
porque yo estoy bien y usted está muy mal. Obrar mal, decir la verdad, Foucault empieza su libro hablando acerca de un psicólogo que para hacer decirle a la persona que supuestamente está loca, lo mete a baños, es decir, a la ducha, digamos, de agua helada, hasta que lo dice. Es muy tétrico, es terrible la situación que relata Foucault en ese libro. Y en este caso es exactamente igual. Si no hubiese aparecido Mobius en el momento, bueno, usted confiesa, usted tiene la culpa, usted no tendría que haberse metido. Que todavía Loki la cuestiona, dice, los Avengers son los responsables, porque Sí, ellos son los que viajaron en el tiempo, ¿no? No, esa línea estaba bien. Eso es lo que yo determino. Lo que yo determino dice que Cara es como los Simpsons, ¿no? Los Simpsons siempre previeron esto antes, ¿no? Todo lo que digo yo está bien, todo lo que dices tú estás mal y vamos andando. Acá vamos a tomar un tema que es muy interesante también de la serie, que es este tema de la burocracia. ¿Por qué? Porque los regímenes totalitarios modernos lo que van a tener son cuerpos de trabajadores, no van a tener así grandes verdugos, genios del crimen, no es así. De hecho, Hannah Eichmann en Jerusalén va a hablar acerca de la mediocridad de las personas que se reflejan en los trabajadores de los regímenes totalitarios. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque como lo que sucede en la TVA es un trabajo. Se logra traducir la presencia en un régimen totalitario, en una metodología de trabajo brutal, que también lo va a decir Garzón en este libro de la obra de los verdugos, ¿no? Que es que por este miedo al quedarnos sin trabajo, que es un miedo tan presente en nuestra sociedad, se produce esta complicidad dentro de situaciones que son totalmente aberrantes. Y Hannah Arendt lo trata en La condición humana cuando dice que esta edad moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda nuestra sociedad en una sociedad de trabajo. Dentro de esta sociedad, que es igualitaria, pues es la manera en la que de hacer que los hombres vivan juntos, no quedan clases, ninguna aristocracia de naturaleza política o espiritual a partir de la cual pudiese iniciarse de nuevo una restauración de las otras capacidades del hombre, porque ella analiza en su libro el hecho de que las sociedades antiguas buscaban no laburar. De hecho, habla de Siodo y de la queja de Siodo en los trabajos y los días, de que el chabón tiene que laburar y no la quiere laburar. Recordemos que los griegos eran hermosos viviendo una vida contemplativa con esclavos, o sea, así cualquiera. Incluso los presidentes, reyes y primeros ministros consideran sus cargos como una tarea necesaria para la vida en la sociedad. Y entre los intelectuales únicamente quedan individuos solitarios que mantienen que su actividad es trabajo y no un medio de ganarse la vida. Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Quiero aclarar que esto, ella habla de la automatización, de la posibilidad de la disminución de las horas de trabajo, que es como los muchachos del FIT que plantean menos horas de trabajo, ¿sí? En una sociedad que no entiende eso. No entiende trabajar menos horas. Yo los pongo nosotros como nosotros docentes. Nuestros colegas entienden que trabajar en la casa, fuera de la escuela, es lo que nos tocó. Exacto. Nuestra vocación. Es trabajo no pago, claro. Pero en el caso de Loki, es eso lo que lleva en todo momento a los trabajadores de la TVA a continuar. No hay otra cosa más que el trabajo. No hay otra cosa más que el trabajo, todo está medido, hay relojes constantemente presentes, hay la incapacidad de pensar. De hecho, acá tenemos otro póster que dice menos reuniones, más productividad. La línea temporal lo demanda. Y está representado cada uno de los trabajadores con un reloj. No existe ese diálogo interno con uno mismo, ¿no? O sea, la posibilidad de juntarse con otros a pensar, no, es la resolución concreta de cuestiones concretas. Me hizo acordar los mails que manda Elon Musk a sus gerentes.
Sí, obviamente, era ocio creativo, María, pero era un ocio creativo forjado sobre la explotación de otro. O sea, era fantástico. Y acá nosotros vamos a llegar en esto a Loki como el eterno resistente, le vamos a poner nosotros. ¿Por qué Loki? ¿Por qué Loki trae quiebra toda la TVA? Porque no podemos decir que Loki no la quiebra, porque hace pomada en sus múltiples versiones. ¿Sí? Porque también tenemos que aclarar que no es un solo Loki, son varios Loki. Y ahí tenemos el contrapunto, hay algo muy interesante que es una cuestión del eco, ¿no? El contrapunto con otro personaje sumamente interesante del universo cinematográfico de Marvel, que es Tony Stark. Tony es el que genera todo, él es el enorme gran culpable, porque en el momento de que él crea, logra representar este viaje en el tiempo a través del modelo en Endgame, que irónicamente es una cinta de Mobius, o sea, por lo tanto, súper conectado con el personaje que tenemos en Loki, el tipo crea las condiciones para la existencia de la TVA, sin darse cuenta, sin planteárselo. Y Loki va a venir a ser el que va a venir a cuestionar esas condiciones y en lo posible destruirlas o transformarlas, ¿no? Y claro, y además porque por eso también es, digamos, Tony Stark plantea como Loki toda posibilidad de ir en contra de toda institución, ¿no? O sea, están fuera de toda posibilidad de institución, pero a la vez sus actitudes generan esos controles y esas instituciones, porque como están por fuera de todo control, se busca la idea de controlarlo, ¿no? No, y además hay una cuestión ahí que es que Loki, como digo yo, el Loki que nosotros seguimos a través de la historia, que es el que escapa de la Torre Stark, ese Loki también es un Loki que va a poder decir no, hasta acá. Porque esa es otra de las cosas que no se visualiza también, que es muy similar a lo que sucede en Civil War, que también es otro gran eco con Tony Stark cuando Tony dice no, hasta acá. En lo cual entra en una gran crisis con el resto de los protagonistas, de la misma manera que Loki entra en una gran crisis, nada más ni nada menos, con una propia versión de sí mismo. Exactamente. Bien. ¿Qué es lo que nos dice Loki acá al final? Irónicamente que hay que sostener esta sagrada línea temporal, porque no se sabe qué es lo que viene después. La incertidumbre puede llegar a ser como más compleja que la certidumbre que se da a partir de la existencia de esta línea temporal. Aparte se huele que algo raro viene detrás de todo eso. Se huele el caos como esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Es tremenda esa idea. Que ahí hay otro, como la figura en el MCU, igual que en Star Wars, siempre se trabaja una figura literaria que es la figura del eco. Situaciones que hacen eco unas en otras. En el caso de Tony con Civil War o Odín con la cuestión de Hela, ¿sí? Para Loki van a ser ecos muy similares a lo que está sucediendo. Entonces ahí nos atrevemos a decir que Loki termina personificando el papel de Ulises, ¿no? Iniciando un viaje muy inspirado en la teoría griega de la circular de la historia, es decir, que nosotros recorremos siempre el mismo camino con diferentes rostros. Que no hay un fin ni un principio, ¿no? Que, al contrario de entender la línea del tiempo como una línea, ¿no? Y encontrarla como circular nos va a cambiar la idea total de eso. Que de hecho también se representa en la ciudadela al final del tiempo. Vos ves la línea en un círculo. Y las voces de toda la historia hablando al mismo tiempo, ¿no? Porque Marvel representa muy bien eso en los primeros momentos en las que mezcla
voces reales de personajes históricos con voces de distintos de sus personajes ficticios en momentos de sus películas muy, muy fuertes, como por ejemplo Black Panther, se me viene a la memoria, con su Wakanda Forever, ¿no? Y termina ese capítulo con esta escena tan trágica en la que Loki, desesperado, después de haberla pasado por toda, llega y se encuentra con la figura de Khan el Conquistador en un lugar que no desconoce, que no conoce, que sabe que es otra línea temporal en la que él no tiene ninguna posibilidad sino comenzar de nuevo. Esto del libre albedrío, ¿no? De volver. Y también a mí me hacía acordar también a la idea de la filosofía ¿no? de existencialista, ¿no? El hombre arrojado al mundo, solo, que no sabe qué va a ser de él, ¿no? Entonces. Que lo único que sabe es que puede llegar a fracasar. Exactamente. Y ahí obviamente vamos llegando al cierre que hemos llegado. Obviamente va a haber una segunda temporada de Loki, fue lo mejor del final de la serie, debo decir. ¿Sí? Y que nos plantea esta cuestión de que va a continuar y que van a haber otras nuevas preguntas y otras nuevas cuestiones a resolver dentro de Loki, pero que nos ha dado un pantallazo tan cercano a la realidad actual, con tantas cuestiones que hacen eco en el peligro que tenemos en muchas cuestiones a nuestro alrededor, que termina siendo casi como un bofetazo bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, y lleva esta sensación existencialista, ¿no? De quedarte ahí en la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Muy bueno. Bueno. Hasta que hemos llegado. Bueno, un aplauso así como en silencio, como el ruido de una mano, como aplaude el ruido, como un haiku, ¿no? Era eso que estaba en uno de los textos de Salinger al principio, ¿no? Como es el sonido de un aplauso de una mano. Bueno, no sé si hay alguna duda, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Alguna práctica sexual alternativa? No, por favor, bueno, eso sí también sé. Ya que es viernes a la noche, ya hablamos de la diversidad sexual. Por la duda, la parte de verduras y frutas no es real. Sí, y bueno, y no sigamos los caminos del cantante de Inexex o demás. No. Pero bueno. Comunicados por los medios de comunicación con extremo detalle. Todos lo sabemos. Bueno, alguien que quiera compartir qué le pareció los encuentros, que nos pueda dar un feedback, así también nosotras podemos ir pensando, ir mejorando, ir viendo. Bueno, María las está aplaudiendo, ahí, estirado el saludo. Carlos también por la pantalla, lo veo, Carlos que participó mucho, lo veo que... Carlos, que será más fanático de las producciones así de series o de los cómics, de la vieja escuela, me pregunto. Bueno, me parece más del cómic, yo diría, pero bueno, no sé, él me dirá. Creo que se me pasó, porque creo que más arriba mencionó, sí, Carlos mencionó a Jack Vance, que tiene un dibujo magnífico, un dibujo futurista en sus ideas de futuros alternos y del espacio exterior, que es fantástico, ¿no? Creación de ciencia ficción al mejor nivel. No me acuerdo en este momento de ninguna de los títulos de sus obras. ¿Por qué? Porque tengo la cabeza ya fundida. Hoy llegó Carolina y terminada una semana ya fundidísima. Estamos cerrando notas acá en Argentina y en Mendoza estamos en el último minuto. Ahí pusieron un título, La Tierra Moribunda. La Tierra Moribunda, es verdad. Claro, sí. Bueno, algo que también se disfruta mucho es la obra de Neil Gaiman, ¿no? También es como de producción, da para analizarlo largo y tendido también. Tremendo. Pero aparte la cantidad de spin-off de Neil Gaiman es fantástica.
fantástico. Sí, su propia creación ha permitido generar otras creaciones, que además él tiene una capacidad colaborativa que es genial. Ha sabido entender muy bien los tiempos que corren. Por ende, tiene un Tumblr que es fantástico, que todo el mundo cree que maneja él, yo no tengo la seguridad, pero en la cual aparecen colaboraciones con artistas desconocidos, ha logrado tomar sugerencias de tramas. Es muy divertido lo que ha logrado el autor con, ¿cómo se llama? Con la comunidad de Tumblr, comunidad que recomiendo muchísimo para quien tenga interés en la historia, la literatura, la idea de comunidad en cuanto a las series. Es una comunidad muy protegida que trabaja mucho sobre el anonimato. Vos entrás ahí, nunca develás tu identidad, lo elegís hacer si querés, pero la mayoría tiene un nombre alterno, y a partir del cual, con muchísimo más cuidado por ahí que en Twitter, podés trabajar mucho de estos temas, compartir ideas, y suele ser mucho más educada a la hora de generar debate. Ahí, Ricardo. Sí. Dale, Lu. no, estaba viendo el chat que Ricardo y Miguel estaban aportando ahí algunas ideas. Sí, Ricardo, así debieran ser mis clases de literatura, ¿no? Con esto que estaban diciendo, esta mezcla de historieta, cómic, series y demás, y la historia, ¿no? La filosofía también. Miguel dice, muchas felicidades por la iniciativa. Bueno, se disculpa porque se conectó hoy, ¿no? Estoy leyendo bien, desde México. Igual también vimos que los hermanos mexicanos estaban muy presentes en estas clases, en estos encuentros, con Ricardo y también. Nada, sí. Pero bueno, sí, Neil Gaiman es como, bueno, mi corazoncito a él. Y también me gusta mucho porque está casado con Amanda Palmer, que es una de mis artistas, no sé si la ubican, también una de mis artistas favoritas. Quiero ser amiga de esa gente. Bueno, ojalá que se pudiera. Hasta el perro me gusta. Tenía Excalibur, creo que se llamaba el perro, que adoptó un perro blanco, que era un lobo, casi, que el tipo lo sacó de una, bueno, sabe mi nivel de fanatismo, que el perro sufría, creo que lo rescató de un vecino que le pegaba al perro y él lo rescata. Así que encima es buena persona. Está todo bien, está todo bien con el Gaiman. Ojo, pasa mucho hoy con los actores y con los creadores de ciencia ficción, ¿sí? Que logran tener una conexión muy fuerte con los fans a partir de esto, a partir de buenas actitudes, que por ahí son reflejadas de manera inclusive no personal, no por parte de ellos. Yo tomo, por ejemplo, este muchacho, este hermano chileno que tenemos, que es muy particular, que es el protagonista de Mandalorian, serie que sería una gran propuesta para analizar, porque tiene un montón de cosas para analizar. Pedro Pascal, que yo amo su capacidad de interpretar las redes sociales ahora en el complejo escenario político que tienen los hermanos chilenos. Salió a ser, no viviendo en ese país, no formando parte de su historia más que de manera aleatoria, ¿no? Porque tiene parte de su familia viviendo ahí. Su compromiso de salir con una remera haciéndose el sexy diciendo voten por esta persona, ha generado todo un debate de solidaridad muy interesante que actualmente se está dando en las redes sociales, así como su postura con respecto a su hermana, que es una chica trans, una actriz muy buena también, que salió en esta serie La Jauría, si no me equivoco, de Chile. Ese dato no lo tenía, que eran hermanos. No sabía que tenía la hermana también actriz, ¿no? Esa me la había perdido, ese dato de color. Así que muy bueno. Yo lo conocí porque precisamente viendo de Mandalorian, obviamente me llamó la atención que fuera un latino. No lo vi en Narcos, debo admitir que no sigo las series que tienen como protagonista todo el tema del narcotráfico, pero que se da todo este debate acerca de la coprotagonista en la serie, que es una persona que tiene un discurso de odio muy marcado, y la figura de él tratando de mediar a partir de esta situación personal, ¿no? De tener una hermana
una hermana que es una mujer trans y que se veía afectada de manera indirecta por este discurso de odio que gracias a Dios también no se lo sostuvo y se pudo llegar a una conclusión no muy feliz, que fue separar a la chica del papel, pero en la cual también se sentó postura con respecto a que hay ciertas cosas que no se deben ni se pueden tolerar, ¿no? Claro, claro. Bueno, también hablando de esto de la diversidad sexual, género, bueno, también estaba pensando en Po Preciado, también los textos no sé si de Avican también se podría trabajar. Y también estoy pensando en Matrix, también Matrix mismo, la película, y después que ahora los hermanos o ahora hermanas Wachowski nos daría mucho material, ¿no? También para trabajar. Pensándolo, ¿no? Porque ahora se viene una versión nueva de Matrix, tengo entendido, así que también. Pero bueno. Sí, así que bueno. Vienen todas en discusión así. He-Man, Revelation, ¿sí? Masters of the Universe, Revelation también ha sido, pero de debate fuertísimo con respecto a las nuevas cuestiones, a los nuevos discursos, a plantear un personaje tan heteronormativamente marcado como era He-Man desde una nueva perspectiva que ha generado un escándalo. Claro, así que hay material, vemos, también, para seguir indicando, también digo, dentro de la cultura pop, ¿no? Digamos que no verlo tan alejado desde una cosa académica, ¿no? Se ve muy cercano, desde productos que se consumen, digamos, apto para todo público casi, ¿no? Digo, Matrix y demás, creo que lo consumen, más o menos preadolescentes en adelante lo consumen, digamos, o esto mismo, Loki y demás. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Carlos y Ricardo han aportado mucho, y María también, pero siempre en las tinieblas, ¿no? Nunca escuchamos su voz. Fue así, pero bueno, es el misterio que han dejado ahí su impronta. Algún día sabremos cómo suenan, ¿no? ¿Cómo suena? Y la voz así, tipo Darth Vader. Ahora, viste, suena así todo. No sé. Bueno, dice, la próxima, dice Carlos, la próxima. En el próximo encuentro. Nos manda besos. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por haber estado. Como dijo ahí mismo, vamos a volver a mencionar a Carlos, hablar de Loki es hablar un poco de nosotros, y a nosotros eso es lo que nos llamó la atención. A nosotras nos planteó muchas preguntas, muchos debates, Loki. Muchos audios. Muchos audios, sí, ida y vuelta en WhatsApp, porque aparte se nos dio la triste no casualidad de que ella la tuvo que ver más tarde, yo no la comía apenas salía. Así que tuve que esperar a la familia porque no podía traicionar verlo sola. Así que bueno, no, pero súper interesante, y gracias a La Balandra por apostar y por permitirnos compartir todo esto que nos gusta y nos apasiona con mucha gente. Así que bueno, perfecto. Bueno, solamente nos reencontraremos, y bueno, sigan ahí siguiendo también la agenda de la fundación, así que los esperamos mañana a las 6, ya saben, para hablar de editoriales desde el interior del país, un proyecto más federal, y el lunes a celebrar el lanzamiento de la nueva antología, y bueno, a sacar los manuscritos, de donde lo tengan. Bueno, un abrazo, que sigan muy bien todos. Chao, gracias a vos, Lucía, por acompañarnos. Muchas gracias por la paciencia, por la paciencia. Siempre le llegamos tarde con el pago, soy re mala de estudiante. Pero llegaron. Bueno, ahí siguen saludando y agradeciendo el encuentro. Bueno, que sigan muy bien. Hasta luego.